Dios les bendiga, qué gusto saludarles una vez más. Estamos contentas y agradecidas con Dios por su grandeza, por su fidelidad. Y bueno, hoy ya regresaron mis compañeras. Dios les bendiga. Gracias, Sí, qué bueno pastora. que ya están aquí con nosotros, ¿verdad? Les extrañamos y bueno, estamos aquí para traerles una palabra de fe, de amor, de esperanza. Y bueno, estamos contentas, ¿verdad? Que está ya aquí nuestra hermana Laura. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias, pastora. Gracias por guardarnos el espacio y volvernos a invitar a este programa. Gracias a ustedes que vuelven a sintonizarnos y a quedarse con nosotros. Este programa de verdad que va a estar increíble, ¿verdad? Ya llegó Amén. nuestro fiel Y ya compañero. llegó Shorty también, sí. Y él se ¿Verdad? acomoda. El que siempre sale. Sí, bueno, faltaba. Sí. Y bueno, también la pastora Rosy. Dios le bendiga, pastora. Dios le bendiga, pastora. Bienvenida, Laura. Qué bueno. Bienvenida, Vacaciones, Rosy. ¿verdad? Bonitas Sí. y para descansar con tu La verdad familia. que sí. No, pues damos la bienvenida a todos. Ya saben, soy la pastora Rosy Baeza. Pastora, estamos listas para ver qué nos tiene Dios ahorita. Amén. Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que ya están aquí nuestras hermanas con nosotros una vez más y que usted también está aquí con nosotros. Este es un mes especial y les cuento, ya en este mes cumplimos 5 años con esta programación que le damos gracias a Dios por su bondad, porque ha sido bueno, porque en medio de todas las cosas podemos decir que Dios es fiel. Amén. Entre luchas, entre batallas, ¿verdad? Creo que para mí lo que significan 5 años es caminar en fe a pesar de todas las circunstancias. Iniciamos cuando aún mi esposo todavía estaba vivo y bueno, pues aquí seguimos, Wow. amén, dándole gracias a Dios porque Dios es bueno, porque podemos ver cuán grande es Él, ¿verdad? Que en medio de enfermedad, en medio de salud, hemos podido llegar hacia ustedes casi todos los jueves, ¿verdad? Y por ahí a veces que de repente no podemos, pero gloria a Dios porque en medio de todo ello, Dios permanece fiel y nos da la fuerza para poder seguir adelante. Y bueno, hablando de esto, ¿verdad? Meditaba, ¿qué sería lo que pudiéramos traerles en este mes de diciembre? Porque nos gusta traerles una palabra fresca, una palabra que venga y cobre vida en sus vidas, en sus corazones. La semana pasada estuve hablando, ¿verdad? Lo difícil que es la soledad. Y es algo que nosotros, ¿verdad? Entendemos porque yo creo que cada una de nuestras vidas ha llegado un momento de sentir de la soledad. Pero qué bonito es cuando Cristo se aparece en nuestras vidas y Él viene y nos inyecta de fe. Y Amén. hoy vamos a iniciar hablando sobre esta palabra tan chiquita que son solamente dos palabritas, ¿verdad? Pero gloria al Señor, 2 letras, perdón, pero gloria al Señor que es una palabra tan llena de poder. Amén, así es. Una palabra que la misma palabra nos dice, el Señor nos habla y nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que cada una de nosotras, ese es el principal motivo del cual estamos aquí, porque queremos agradar a Dios con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con todo lo que somos. Pero fíjese lo que dice, sin fe. O sea que necesitamos la fe para nosotros poder agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Así es que vamos a arrancar allí en este día con la fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no puedo ver, pero allí estamos creyendo que poderoso es Dios para obrar, aun cuando las cosas no se ven, aun cuando no las siento, aun cuando parece ser que todo se está derrumbando en mi vida, pero allí es cuando yo necesito creerle a Dios, Pastora Rosy. Amén, así es. Yo creo que la fe es lo más importante, lo que nos da el diario vivir. Como que es el aire que respiramos. Cuando te levantas, no te levantas, bueno, uno se levanta pensando, voy a hacer esto, voy a hacer otro, y te ves en el espejo y dices, Señor, ayúdame. Y empiezas tú a hablar con Él y empiezas a proyectarte y a verte más allá. Y esa es tu fe, esa es la fe. La gente piensa que, ay, tengo que estar, y sí soy grande, sí soy esto, sí, y tengo que estar meditando siempre que yo soy esto. No, cuando tú declaras la palabra
Y cuando tú profetizas sobre tu vida, porque la palabra es profetizar, pero profetizarte a ti mismo, cuando tú profetizas para ti, esa es tu fe. No dejes de profetizarte, porque esa es la fe que nosotros tenemos que engrandecer nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra carne. Porque ¿cómo damos los frutos? ¿Sí? La gente va a ver y va a decir, wow, yo quiero ver, yo la veo y me impacta verla. O sea, por ejemplo, ahorita con las botas yo ya dije, yo me voy a comprar mis botas, por fe me las voy a comprar. Pero sí o no, empezamos a ver a las personas, las mujeres, y nos impactan y empieza a crecer nuestra fe y decir, yo puedo, yo también puedo hacer eso. A veces no entendemos porque nuestra fe y nuestra baja autoestima empieza el enemigo a hablarnos al oído. Y siempre hay que estar cada mañana pidiéndole a Dios que nuestra fe siga creciendo, siga creciendo. Amén. ¿Qué sería un ejemplo de una vivencia suya, hermana Laura, de la fe? Ay, mira, eso es una pregunta muy bonita, muy emotiva para mí, porque cuando al poco tiempo de que yo recibí al Señor y empecé a escuchar la palabra, empecé a maravillarme con el poder de la palabra. Cuando ese tiempo pasó, mi matrimonio estaba destruido. Y alguien llegó y me dijo, es que tu matrimonio va a ser restaurado, y ya habían pasado años de nuestra separación. Entonces yo empecé a tener esa fe de esperar en Dios, que Él realmente iba a hacer las cosas. Una mujer de Dios fue la que me dio esa palabra y bueno, yo la creí, aunque ni siquiera yo estaba convencida de que eso pudiera ser en mi corazón, en mi mente y mucho menos mi esposo, ¿verdad? Porque ni siquiera teníamos comunicación. Sin embargo, yo dije, bueno, pues el Señor sabe lo que está hablando, ¿verdad? A mi vida. Y bueno, pues esa fue una de las veces. Y otra de las veces fue cuando me enteré de que mi mamá tenía cáncer de mama. Yo fui en oración al Señor y verdaderamente yo escuché la voz del Señor en mi corazón, dentro de mí, diciéndome todo va a estar bien. Y en esa palabra caminamos, en esa palabra fuimos a cada quimioterapia, en esa palabra fuimos a hacer exámenes a mi mami y hasta el momento, ¿verdad? Mi mamá está súper bien, gracias a Dios. Entonces, creo que sí, como decían ustedes, la fe nos lleva a extendernos. La fe nos lleva a llevar otra atmósfera a nuestra vida, quitar esa incredulidad, Amén. Quitar esa duda, porque cuando empezamos a dudar, es que quién sabe si se pueda, sí. Empezamos a declarar y empezamos a esperar cosas que no son de Dios. Yo siempre les digo a mis hijas, espera el bien de Dios. Si la palabra de Dios nos está diciendo que somos cabeza y no cola, que estamos por encima y no debajo, sí. Que estamos, ¿verdad?, que vamos al frente, entonces quiere decir que nosotros tenemos esa posibilidad como hijas de Dios, sí. De verdaderamente caminar sobre el problema. Amén. Amén. Entonces creo que cuando nosotros recibimos esa palabra y activamos la fe que Dios ya puso en nosotros, totalmente las cosas cambian, nuestra atmósfera cambia, nuestro proceso cambia, porque es cuando necesitamos fe, cuando vienen procesos. Amén. Así es, en medio de nuestras dificultades, ¿verdad? Amén. Yo creo que ahí es cuando nosotros más necesitamos creerle a Dios, porque fe es creerle a Dios, sabiendo que Él es el único que puede hacer la obra en nuestras vidas. Amén. Muchas veces no vamos a entender el por qué o por qué estamos pasando por diversas situaciones. La palabra nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas operan para bien de aquellos que aman a Dios conforme a su propósito. Amén. Son llamados. Pero qué tremendo es cuando tú estás pasando por la prueba. Me recuerdo cuando los discípulos estaban en la barca, el Señor los había mandado y les dijo, váyanse y yo los voy a alcanzar, ¿verdad? Entonces están en la barca y de repente se levanta una grande tempestad.
¿Cuántas veces no se levantan tempestades en nuestras vidas en las cuales nuestra fe empieza a flaquear, ¿verdad? Aún nosotros como cristianas, como pastoras, como líderes, de repente llegan momentos en tu vida que tu fe empieza a flaquear. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban tan atormentados por aquella tormenta, que a mí me emociona esto porque digo, qué tremendo, ¿no? Aquellos hombres ya conocían el mar, ya conocían toda la situación, o sea, cómo se movían todas las situaciones dentro del mar. Y de repente aquella tormenta era más grande de lo que ellos habían visto. Yo me imagino que estaban todos allí, ¿verdad? Tratando y luchando contra aquella marea, pero de repente se presenta el Señor Jesucristo. De repente llega Él y dice la palabra del Señor que en ese momento ellos todos estaban tan asustados que ellos creían que era un fantasma, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tal vez su fe se había nublado. La fe a veces se nubla de tal forma que no te deja ver más allá ni reconocer el poder de Dios en tu vida, lo que Dios está haciendo a favor tuyo. Y dice allí en ese momento, y me encanta porque dice que Pedro se levanta y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. O sea que el hombre dijo, bueno, por si eso no sea verdad, pero de cualquier forma su fe era tan grande que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y mire qué hermoso es cuando Jesús da la palabra y dice, Pedro, ven. Y Pedro aquel sin pensarlo, él salió de la barca, o sea, desafiando aún todas las cosas, la gravedad y todo ello, porque todos sabemos que el momento de pisar agua te vas a hundir, pero fue tan grande la fe de Pedro que él salió de la barca en ese instante y empezó a caminar. Pero en ese proceso, de repente, su fe una vez más falla. Pastora Rosy, ¿cuántas veces tal vez ha llegado un momento en su vida en el cual la fe de repente pareciera que se nubla? Es un de repente, ¿verdad? Hablas y dijo usted, pastora, un de repente. Nos llega un de repente y no es porque no estemos cerca de Dios. No es eso. Porque mucha gente dice, perdiste la fe porque no estás orando, porque no estás leyendo la palabra, porque no estás cerca de Dios. No es así, sino que Dios nos deja que también nosotros como seres humanos, como hijos de Él, también podamos nosotros experimentar, ¿sí? Y saber de la palabra, de lo que hemos aprendido, ¿sí? Ponerlo en práctica. Porque no ponemos en práctica la palabra. A veces decimos, profetizamos a otras personas, pero no profetizas a tu vida. Yo traigo esto porque digo, yo tengo que profetizar, yo profetizo para mis nietas y para mí. Digo, Señor, tú me vas a levantar, tú vas a hacer esto. Y sí he pasado que a veces digo, Señor, no te escucho. Y a veces decimos, es que no, Señor, ya no estás conmigo. No, es que el Señor, dice Él, 50 y 50. Tenemos que trabajar juntos. Entonces, si Él está viendo que a lo mejor yo no estoy haciendo mi 50% que me toca aquí, entonces Él dice, paro, para que tú te actives, para que tú renueves, para que tú empieces a voltear y digas, hey, te está pasando algo. Han pasado cosas que yo como madre, ¿verdad? Quisiera ver a mis hijos avanzar o el negocio de mi esposo, ¿verdad? Tenemos un negocio y decir, dejo fuera la iglesia porque soy mujer, aparte de pastora, soy madre, ¿sí? Y digo, pues quiero ver avanzar el proyecto, el trabajo, mis hijos, pero que a veces se debilita tu fe y dices, cuando tú estás viendo que todo está revuelto, que todo está cambiado, es ahí cuando Dios dice, prepárate con lo que yo te he dado y no lo has puesto en práctica. Eso es algo bien delgado que Dios no nos permite pasar para que tú puedas llegar y abrir tus ojos y decir, por aquí, como David que pasó muchas cosas, pero su fe, el amor, el servicio a Dios, cuando murió su hijo, el dolor que él tenía, y de ahí mucha gente lo toma como que estamos locos. David, sus sirvientes que dijeron, ¿cómo que ya se bañó, se cambió? Y ahora sí, voy a comer, voy a seguir mi vida porque ya mi hijo murió. Y pues tú dices, ¿cómo? Porque hay una fe, hay una confianza en Dios. Y hay veces nos apartamos de esa confianza para poder tener la fe que Dios sabe que tenemos.
Amén. Recordaba, ¿verdad? Cuando mi hija falleció, mucha gente se acercaba a mí y decía, ¿qué pasó? ¿Les faltó la fe? ¿Verdad? Porque a veces estamos anhelando y esperando milagros, Ujú. ¿verdad? Creyendo y poniendo toda nuestra confianza en Dios. Pero cuando llega así tan de repente la muerte, ¿verdad? Yo creo que David, él sabía cuál fue el problema y la situación en su Ujú. vida, ¿verdad? Que esta criatura nació por causa del pecado, Así es. ¿verdad? Pero él aún así se arrepintió y estaba pidiendo a Dios misericordia Misericordia. para que Dios hiciera el milagro en su hijo. Y por eso es que él se metió de una forma, ¿verdad? De búsqueda, de Así es. arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos atravesando por diversas situaciones y pruebas en nuestras vidas, creo que es lo primero que nosotros necesitamos hacer, preguntarle a Dios, Así es. ¿por qué estoy atravesando por esto? Ujú. Y analizar nuestras vidas para nosotros poder entender, ¿le fallé a Dios? ¿Hay pecado en mi vida? ¿O es algo que Dios quiere hacer para glorificarse Él? ¿O solamente es una situación en la cual Dios se va a mover de una forma que a veces no vamos a entender? Y cuando mi hija muere, yo recuerdo que hubo en mí pues muchas cosas, ¿verdad? En ese Ujú. momento, en el tiempo que estuve atravesando. Y yo sabía que no era por causa de pecado o cosas por ese estilo, sino que dije, ok, Señor, lo que tú quieras hacer, aparte de que Dios habló a mi vida por sueños y revelaciones. Pero en ese instante que ella muere, toda la gente preguntaba, pues, ¿qué pasó? ¿Les faltó la fe? Y yo decía, no, al contrario, fe tuvimos mucha, Ujú. pero Dios le plació. Igual cuando muere mi esposo, igual, a Dios le plació. Así es. Falta de fe no había, No. sino que uno le cree a Dios sabiendo que Dios conoce cuál es la perfecta voluntad que Él va a hacer en nuestras vidas a través de nuestras Ujú. situaciones que uno atraviesa. Y es ahí cuando la fe empieza tal vez a menguar, pero hoy en este día queremos darte a entender que la fe tiene que permanecer, tu mirada en Dios, tienes que permanecer Ujú. fundado, agarrado de Así la es. mano de Dios, sabiendo Así que es. no importa qué situación venga a tu vida, por eso hacía las preguntas, ¿verdad? Porque Ujú. atravesamos por tantas cosas en Sí. nuestras vidas que nuestra fe viene a ser probada, nuestra fe viene a ser sacudida, pero por eso la palabra del Señor es tan clave y tan poderosa cuando ella viene y te dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué nos da ese versículo? Porque nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida y toda circunstancia que se acerca a nuestra vida tiene que llevarnos a agradar a Dios. Ujú. Entonces, cuando nuestra fe es probada, cuando nuestra fe es sacudida, decía nuestra hermana Laura, ella vino a los pies de Cristo en el momento en el que ella no estaba con su esposo, su relación, su matrimonio se había roto. Pero y luego viene a los pies de Cristo y ahora el Señor viene y transforma eso de tal forma que y luego ¿qué sucede, hermana Laura? No, bueno, el Señor empieza primero a transformar mi vida y luego acerca a mi esposo también trabaja con él y entonces después, ¿verdad? Ajá. Une nuestros matrimonios, pero tiene toda la razón, pastora. La fe llega en esos momentos de ruina, ¿verdad? Ujú. Y es muy importante apegarse a la mano de Dios, pero también a la palabra de Dios. Dice ¿verdad? Firmemente que la fe viene por el oír y el Ajá. oír la Amén. palabra de Dios. Entonces, si Amén. nosotros no tenemos una fe, porque he escuchado, hoy sí tengo mucha fe en esa bebida que me tomo, tengo mucha fe en aquella persona. Es más, tengo fe en el pastor, tengo fe, y no, nuestra fe no está fundamentada en algo pasajero, No. nuestra fe está fundamentada en algo eterno, porque Amén. la palabra de Dios es algo eterno
que crea aquello para lo cual Dios la envió. Amén. Así es que nuestros pies están fundamentados en firme, nuestras esperanzas están con un fundamento cuando nosotros nos tomamos de la palabra de Dios. Amén. Y decimos, si eso Él dice, si eso Él habla, si eso salió por su boca, es porque así va a ser. Entonces, Amén. creo que debemos, ¿verdad?, siempre que estemos en un proceso, voltear rápidamente a buscar una promesa. Así es. Una promesa que hable su palabra, tomarnos de ahí y estarla declarando en nuestra vida, Señor, tu sanidad, Señor, y entender que el Señor, como en el caso de la hija de la pastora, como en el caso de su esposo, pastora, no quiere decir que cuando nosotros oramos y no sucede lo que nosotros estamos pidiendo, no quiere decir o que no tenemos fe o que Dios no nos contesta. Dios nos contesta siempre, Dios tiene una respuesta siempre y precisamente en esos momentos a veces es cuando nuestra fe se siente más firme, ¿verdad? Hay veces es cuando vemos todo ese hecho y decimos, bueno, Señor, yo sigo confiando en ti. Amén. Yo sigo confiando en ti. Yo he pasado por momentos, yo creo que todos, ¿no?, en los que no ves nada detrás de. Yo creo que eso le pasó a Moisés. Bueno, yo ya tengo aquí el mar, pero ¿y luego qué voy a hacer? Y es entonces cuando Dios abre el mar, ¿verdad? Amén. Para nosotros, Dios abre camino donde no hay, Dios abre ese río en la soledad que dice su palabra y que nos trae esa certeza de que Él está con nosotros, de que es algo sobrenatural. Precisamente ahora que viajamos de Dallas para acá, pastora, tocamos el tema de mis hijas que tienen una escuela, que tienen un trabajo, gracias a Dios, muy padre y acaban de graduarse. Entonces le digo, fíjate cómo Dios se ha encargado de hacer notar que ha sido su mano, amén, que ha sido su poder, que ha sido Él quien ha abierto camino, para que no pensemos ni tú ni yo que tuvimos mérito alguno. Es totalmente de Dios. O sea, así es. Yo creo que realmente ahí Dios se glorifica en nuestros procesos, en nuestro caminar y siempre que tenemos fe en su palabra, Él responde. Amén. Amén. Así es su palabra, como dijo nuestra hermana, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si vemos la palabra del Señor mismo nos dice que en el principio el Señor era el verbo, ¿verdad? Y ese verbo es el que viene y se hace realidad en nuestras vidas. Amén, amén. Él es el que viene y se hace el fundamento en nuestras vidas, el fundamento sólido. Por eso es que Pedro, cuando pudo salir de la barca, él salió bajo la palabra que Jesús habló. Amén. El fundamento fue forjado, se dio, el fundamento fue hecho por medio de la palabra, el verbo Jesús hecho carne, que viene y transforma nuestras vidas, porque la palabra viene y cobra vida dentro de nosotros, de tal forma que eso se hizo efecto, de tal forma que él pudo salirse de la barca y caminar, sostenerse sobre la palabra, no sobre las aguas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Pedro salió de la barca, él pisó bajo la palabra sólida que Jesús, el verbo hecho carne, fue manifestada en ese momento. Es allí cuando él pudo sostenerse y caminar en algo sólido, que fue la palabra que Jesús dio al momento. Por eso es que nosotros podemos estar aquí con nuestros pies en tierra firme, amén, porque Jesús es el fundamento de nuestras vidas. Amén. Que cuando pasamos y atravesamos por diversas situaciones, diversas pruebas, diversas luchas, nosotros podemos agarrarnos de su palabra y esa palabra cobra vida, un fundamento sólido en el cual podemos caminar y sostener, que aunque no miramos,
pero estamos creyendo. Amén. O sea que toda nuestra vida es caminar por fe. Yo puedo Amén. decir, cuando Dios nos habló al ministerio, nosotros no sabíamos qué es lo que Dios iba a hacer, pero Dios ya sabía qué íbamos Sí. a hacer. Yo recuerdo que cuando empezaron todas las cosas a formarse como rompecabezas, porque cuando Dios pone un llamado en ti, Dios lo formula de tal forma que todo cae en su lugar. Amén. Y yo recuerdo que el Señor abrió puerta, ¡pum! Lo primero, el edificio. Ahí el Señor obró. Querían $1,000 de renta, dije, yo no puedo pagar eso. Y en fe el Señor me dice, ¿y cuánto puedes pagar? $300. Perfecto, vamos a hacerlo. Eso es Dios obrando a Sí. través de tu fe. Cree en el Sí. Señor Jesucristo. Sí. Mucha gente malinterpreta y hace cosas que no se deben hacer. No. Porque cuando es Dios, tú no tienes ni que hacer nada para No. que la gente diga, perfecto, lo hacemos. Sí. Y un día vamos por Donovan y de repente vamos pasando por una tienda de un pawn shop donde ¿cómo se llama eso? Que van y intercambian cosas, ¿verdad? O puedes poner ahí en una tienda donde llevas tus cosas y te dan dinero. Empeñas, sí, gracias. Entonces, vamos pasando por ahí, la voz del Espíritu Santo me dice, lleguen allí. Y yo así como que, y le digo a mi esposo, devuélvete. Y me dice, ¿por qué? Le digo, el Señor dijo que llegáramos ahí. Me dice, ¿ya qué? Le digo, pues no sé. Pero el Señor dijo, lleguen allí. Y entramos a la tienda y vienen los que están atendiendo y nos dicen, ¿les podemos ayudar en algo? Y yo y mi esposo nos vemos así como que, pues no sabemos ni qué estamos haciendo aquí. Pero él dice, bueno, hay algo para controlar la música. Y le dice, de DJ, no, es que vamos a abrir una iglesia y necesitamos un sistema de música. Y dice, no, pues no creo que aquí, pero hay un muchacho que tal vez les puede ayudar. Y van y lo traen y el muchacho dice, no, aquí no van a encontrar eso. Dice, pero mi pastor está vendiendo uno, tal vez se los puede facilitar. Ok, perfecto, comuníquenos con su pastor. Vamos saliendo de la tienda y nosotros así como que, qué rara situación, ¿no? Pero caminando en fe, creyendo que Dios dijo, lleguen allí. De repente el muchacho viene corriendo atrás de nosotros. La primera vez que alguien nos dice, pastores. Y nosotros nos detenemos y nos dice, el Señor me acaba de poner, yo tengo unas bocinas que quiero regalárselas. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, cuando uno le cree a Dios, Amén. Él obra de formas, pero tienes que salir de tu zona de confort, Amén. Tienes que salir de la barca, caminar en la palabra, en el fundamento sólido que es Cristo Jesús, para poder ver estas maravillas, para poder ver lo que Dios hace. Ahora en este tiempo, en esta temporada, Dios me sorprende tanto y mire que es Dios, porque Dios es el que pone el hacer, el querer como el hacer. De repente el Señor me pone un plan, vas a hacer esto y Dios trae a la persona y esa persona me dice, le voy a cobrar tanto. Y en el proceso me dice, acabo de sentir por parte de Dios que lo que yo le estoy haciendo se lo voy a hacer de gratis. ¿Quién lo hace? Sí, Dios. Dios. Porque servimos a un Dios Amén. fiel, a un Dios verdadero, Amén. que para Él no hay nada imposible. Pero Pastora Rosy, tenemos que creerle a Dios. Amén. Me estaba acordando, ¿se acuerdan que llovió mucho hace como 3 años o 4? Se rompieron las tuberías, aquí que fue la helada, ¿verdad? Que estuvo muy frío. Sí. Me acuerdo que mi esposo se salió con mi hijo y empezaron a ayudar a la gente que habían ancianos, ¿verdad? Donde viven cerca, donde vivimos nosotros, a componerles las llaves y taparlas y cerrarlas, ¿verdad? Porque no podía, se estaba inundando todo por dentro. Y nosotros al principio pues cerramos y sí se nos llenó la casa, ¿verdad? Pero le decía yo a mi esposo, oye, pero pues tenemos todo empapada la alfombra. Dijo, no, hay que ayudar a los vecinos. Y dice mi hijo, bueno, vamos papá. Y empezaron a arreglar y después vimos nuestra alfombra y todos nuestros muebles, o sea, porque él dejó más tiempo nuestra casa que la de los demás, ¿verdad? Porque habían ancianos, conocíamos a gente que ya no viven ahí. Y mi esposo dijo, es que primero hay que ayudar. Dijo, porque nosotros, Dios tiene cuidado de nuestras cosas. Y cuando dijo eso, dije, wow, la fe de mi esposo. Yo entré y dije, mi casa. Pues llegan y ya ves que llegan los del seguro, pues a todos, o sea, fueron a todas las cuadras
Y venían y nos decían, nos llevaban canastas, ¿verdad? Así de galletas, que gracias, y a mi hijo y a mi esposo. Y nos preguntaron, ¿les arreglaron, las ayudaron? Dijo, a nosotros nadie les pudo arreglar lo del seguro. A nosotros nos arreglaron, nos dieron dinero, Gloria o sea, a Dios. arreglaron lo que era, la cantidad que nos dieron, era una cantidad que necesitábamos para pagar la casa, porque debíamos meses atrasados. Entonces, mi esposo, me acuerdo que me dice, yo le decía, Señor, mi casa se está goteando, y me decía, obedece, ve. Y dijo, soy obediente, y le dijo a mi hijo, vamos, pero papá, hay que obedecer por fe. Y mi hijo le dijo, por fe, ahí voy contigo. Y cuando estábamos nos enseñó, y me dijo, miren, y se puso a llorar, ¿verdad? Dijo, nosotros tenemos primero que sabemos que hay en la palabra, por eso, como dice Laura, las promesas hay que saberlas, porque Él dice que primero busques el reino de Dios y todo viene por añadidura. Y luego dice que vayamos, ¿qué? Y que vayamos y que demos su evangelio, que Él se va a encargar de nosotros. Nuestra casa, nuestros hijos, Él se va a encargar de lo que es mío en esta tierra. Y así puedo yo ver que Dios se encargó de mi casa, una cantidad que no sabemos, y la mayoría de las familias no obtuvieron, o sea, la aseguranza no los aceptó. Entonces yo digo, ¿cómo es la mano de Dios que cuando nosotros abrimos, porque también tienes que ver eso, si tú no abres esa fuente de fe también, o sea, no viene en la fluidez, la añadidura, ¿verdad? De que vuelvas a tener esa fe y que vuelva a crecer. Si tú te estancas, dice la palabra que el agua estancada huele mal. Huele mal. Entonces, nuestra fe también tiene que estar creciendo, porque si te estancas en algo que ya te quedaste ahí, bueno, en esto no, empezamos, a veces no quieres ayudar, a veces no quieres acercarte a alguien, no, porque eso mismo, tu fe va a ir creciendo, te vas a ir dando cuenta de lo importante que eres luz, que eres la sal de esta tierra. ¿No les ha pasado que cuando van a algún lugar andamos tan rápido y dices, yo quiero ya salir rápido, y llega bastante gente y quieres un café y ya está la línea? ¿Y por qué? Porque somos la luz y la sal de esta tierra. Amén. Así es. Amén. Ay, pastora, pues a mí me gustaría añadir un poquito al comentario de la pastora Rosy, y creo que, porque cuando nos escuchan diciendo, es que por fe tenemos que salir de los procesos, y luego se oye así como si fuera algo muy fácil. Sí. Y que no vamos a pasar por procesos como el que usted pasó. Sí. Claro que en los procesos donde se requiere fe hay dolor, y me trajo a la memoria Hebreos, ¿verdad? El capítulo 11, que habla totalmente de la fe, ¿verdad? Y cómo nos dice que por fe conquistaron reinos, que por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, apagando fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, hicieron fuga de ejércitos, o sea, enfrentaron muchas batallas, enfrentaron momentos difíciles. Sí. A veces llevar tu fe a sobrellevar los conflictos, los procesos, las circunstancias difíciles, te va a doler. Así no es. Siempre es, ay, qué padre, yo estoy confiando y voy a pasar como si nada. No. Pero es precisamente la fe, ¿verdad? Nos dice también Hebreos que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que tenemos, nuestra fe. Nuestra fe es nuestra victoria, es aquello que nos sostiene, aunque la circunstancia esté difícil, aunque nos hayan dado un diagnóstico, aunque veamos que nuestro matrimonio está destruyéndose, que nuestro hijo no quiere volver a los pies del Señor, que nuestras finanzas no están bien, ahí en ese dolor es nuestra fe la que vence el mundo, ¿verdad? En esos procesos difíciles. Así es nuestra fe la que vence el mundo. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar con nuestro programa el día de hoy. Poderoso es Dios para obrar. Amén. En este día, en este mes. Que tu fe sobre todas las cosas crezca y sea aumentada. No es en sí la festividad, porque hay tanta polémica de ello, ¿verdad? Pero cada día el Señor
está allí listo para traerte una palabra de fe, de esperanza, amén, para traerte levantamiento. Amén. Cada día de nuestra vida necesitamos celebrar el nacimiento de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Él es la fe, la esperanza. Él es el consuelo. Él es el que nos llena de amor. Él es nuestra fortaleza. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese Dios de poder es el que te levanta, el que te sostiene. Tal vez tú dirás, no puedo, pero la palabra dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay nada imposible para Dios. Pon tu mirada en Él. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, por lo cual apóyate en Él y no en tu propia prudencia, porque solamente a través de Él y por Él verás la gloria de Dios. Así es que te invitamos para nuestro próximo programa. Vamos a seguir hablando de este poderoso tema, la fe. Amén. ¿Por qué? Porque sin ella no podemos hacer nada y sin ella no podemos agradar el corazón de Dios. Amén. Así es que se despide de ustedes nuestra hermana Laura Maynez y nuestra hermana pastora Rosy Baeza y tu servidora, la pastora Rachel Payán. Que tengas un día excelente y que Dios te bendiga. Hasta el próximo jueves. Bendiciones.